Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas. Habla el hermano Eduardo Barraza. He sido designado para leer y exhortar la santa palabra de Dios. Yo les saludo en el Señor. Espero que todos estén bien, que se estén cuidando, que luego pase todo esto que está pasando y que nos volvamos a reunir como siempre. Yo le pido al Señor este día que me revista de su gracia, tanto para leer como para exhortar la palabra, y que el Señor diga lo que quiera decir, que me utilice como instrumento y sea un alimento para todos nosotros. La palabra del día de hoy, mis hermanos, está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, del versículo 31 en adelante. Y dice así: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta ahí la palabra del Señor. Que nuestro Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. La verdad las cosas, mis hermanos, que si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo se dirige al pueblo judío y les indica que serán libres del pecado, aceptando a Él y su Evangelio, ¿verdad? Es un mensaje que nos deja a todos nosotros, y no solo en relación al pecado, ¿verdad? La verdad es un término muchas veces difícil de aplicar en nuestra sociedad. Eh, los gobiernos, las instituciones, ¿verdad? No hablan en verdad. Ocultan información, resultados, encuestas, el endeudamiento del país, etcétera. Como también las diversas religiones y doctrinas también ocultan la verdad o la dicen a medias. Por ejemplo, la Iglesia Católica ha manejado el mundo católico bajo mentiras y confabulaciones. Por ejemplo, el tema del purgatorio, una, una mentira, mi hermano. Bueno, Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia porque estaba hastiado de mentiras y falsedades, ¿verdad? Y naciendo con él el mundo protestante. Él se rebeló contra todas las mentiras que tenía la Iglesia Católica en esos años y estrujando la sociedad, estrujando a los creyentes, de que si pagaban ciertas sumas de dinero, los difuntos, los deudos iban a ir directamente al cielo, lo cual eso es absolutamente falso. Muchas veces nosotros tomamos cosas del Antiguo Testamento como nuestras, en consecuencia, mis queridos hermanos, que la gran mayoría de lo que sale ahí es para el pueblo judío. Nuestro Señor Jesucristo abolió la ley mosaica y junto a ella todo lo que esclavizaba al pueblo de Dios, los ritos, las costumbres, la circuncisión, por ejemplo. Hoy en día nosotros como pueblo de Dios ya no necesitamos un sumo sacerdote que una vez al año vaya al altar y limpie nuestros pecados. Eso en realidad pasaba en los tiempos de Jesucristo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, mis hermanos, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿verdad? Aquel hombre santo cuyo nombre sobre todo nombre, que ofrendó su vida en muerte de cruz, derramando hasta su última gota de sangre, ¿verdad? Por todos nosotros y por aquellos que aún no llegan a sus caminos. Porque el deseo del Señor es que ojalá que todos lleguen al arrepentimiento y todos se salven, ¿verdad? Es por eso que nos dejó un trabajo a todos sus hijos,
de ir y predicar su santo evangelio, ¿verdad? Para recuperar a aquellos que no lo han aceptado en su vida. Porque como dice esa palabra a la calle que la repetimos muchas veces, ¿verdad? Cuando salimos a predicar, que Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y mi querido hermano, lo único que le pide Dios Padre al hombre es hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. No nos pide otras cosas, espiritualmente, ¿verdad? También como hijos de Dios, nosotros si no hablamos en verdad, caímos en desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Esa desobediencia, mis queridos hermanos, está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay muchas partes de la Biblia donde está la desobediencia. La desobediencia de Adán y Eva, la desobediencia de la mujer de Lot, ¿verdad? La desobediencia de Moisés, que le costó la entrada a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces es un tema muy delicado. Nosotros si actuamos en verdad y como hijos de Dios, ¿ya? Y actuamos en transparencia, eso debe ser el sello nuestro, digamos, que tenemos que ser diferentes, que donde vayamos nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, debemos ser personas que se nos crea lo que predicamos, que se nos crea lo que hablamos, y eso lo tenemos que avalar con nuestros actos diarios, ¿verdad? Tenemos que actuar en verdad, como dice la palabra, en verdad y ser consecuentes con lo que predicamos. Yo me preguntaba el otro día, cuando me enteré que había fallecido el hermano Enriquito, qué cosas yo podría haber hecho cuando él estaba y que no hice, ¿verdad? Pero en nuestra congregación o nuestra iglesia hay otros Enriquitos y cuando volvamos tenemos que ser diferentes con ellos, tenemos que ser más acogedores, tenemos que ser más solidarios, tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, no tener diferencias. De repente una persona a lo mejor no va tan bien vestida y la miramos diferente. Y cuando parten es cuando sentimos ese dolor en nuestro corazón, que ya no los vamos a tener, que ya no vamos a poder verlos, que ya no vamos a poder saludarlos. Y como les digo, hay otros Enriquitos en nuestra iglesia. Tenemos la hermana Raquelita, tenemos el hermano Oscarito, tenemos otros hermanos que también pasan aflicciones y que de repente no se hablan las cosas, no se habla en verdad. Actuando en verdad yo creo que vamos a salir todos adelante. También mis queridos hermanos tenemos que creer, ¿verdad?, de que nuestra iglesia se va a volver a ser grande, fuerte, con el trabajo de todos nosotros. También mis hermanos, decirles que todas las cosas para los hijos del Señor, de una u otra forma, redundan para bien. Yo les aseguro que una vez que todo esto pase, no va a servir de crecimiento. Nosotros hoy en día, yo le aseguro que estamos más cerca de Dios. Le aseguro que todos nos echamos de menos. Le aseguro que todos oramos mucho más. Que le hemos dado un mayor valor el poder reunirnos, que hoy en día sentimos el cariño que sentimos por nuestro templo. Echamos de menos el poder cantar, ¿verdad? El poder escuchar a nuestro coro, el poder salir a predicar. Ahora entendemos cuánto queremos a los hermanos que están enfermos y cuánto también sentimos y vamos a echar de menos a los que han partido. El Señor el día de hoy nos invita a actuar en verdad en nuestras vidas. Esa verdad que Él le decía al pueblo judío, pero hoy en día es para todos nosotros. Actuar en verdad en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro trabajo,
en nuestro barrio, en nuestra iglesia cuando volvamos, que todo sea transparente, que todo sea limpio, que yo como Eduardo Barraza, como tesorero de la iglesia en quien han confiado, no me puede faltar un peso en la cuenta, un peso que no se pueda justificar. Tiene que ser todo transparente, tiene que ser todo en verdad, y no solo en eso, en todo sentido. Que la relación entre nosotros como hermanos, como hijos del Señor, como voluntarios, como jóvenes, como Dorcas, tiene que ser de unión, tiene que ser de aceptación. Cuando pasan cosas nos echamos de menos y decimos, ¿por qué actúo así? ¿Por qué no perdoné a mi hermano corazón? Y de repente es tarde, de repente el minuto del perdón pasa, de repente la persona parte, de repente la persona se enferma y nos sentimos dolidos, pues, hermano, nos sentimos dolidos en el sentido de no poder haber actuado de una mejor forma con nuestros hermanos. El Señor hoy día nos invita a ser más unidos mediante la verdad. Que nuestro Señor les guarde, que nuestro Señor les bendiga, y para Él, solamente para Él, toda la honra y la gloria, ahora y por siempre. Amén.